Ok, hermanos, buenas noches. Acompañarnos en esta noche. Damos gracias a Dios por su presencia. Y bueno, pues nuestro propósito en esta noche es tratar de responder cualquier pregunta que ustedes tengan, ya sea teológica o sea práctica, y tratar de ayudar a clarificar cualquier cosa que ustedes necesiten saber. Así que vamos a tener un momento de oración para empezar con este tiempo de preguntas y respuestas. Señor, damos gracias por esta bendición de poder compartir este tiempo. Y Señor, rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo, quien es el maestro principal. Pedimos, Señor, que Él sea el que nos guíe a toda verdad y que, Padre, podamos depender de Él, Señor. Para esto nadie es suficiente, así que solamente tu Espíritu. Rogamos su dirección, su guía y su bendición en este tiempo, y que todo cuanto hagamos y digamos, Señor, sea para edificación de nuestros hermanos de la fe. Nos ponemos en tus manos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. La primera pregunta, pastor, viene de 1 de Pedro 3:19. Dice, ¿Jesús descendió al infierno literal? Y luego la segunda pregunta que va detrás de eso dice, ¿y a qué fue? Ok. El texto mismo dice, ¿verdad? Dice, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de los días que esperaban los días de Noé. O sea, lamentablemente mucha gente carismática cree que Cristo estuvo 3 días en el infierno, pero ese no es lo que sucedió. Obviamente, Cristo no podía estar bajo el poder de Satanás, ¿verdad? Entonces, lo que dice ahí es que Él descendió a proclamar su victoria sobre un grupo. Específicamente ahí, cuando habla de espíritus encarcelados, se refiere a ángeles, ¿verdad? Ángeles que, si usted lee el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, dice que fueron aquellos que, en el capítulo 6, habla de que trataron de tener relaciones con mujeres, y entonces es a eso a lo que se refiere en ese contexto. No tiene nada que ver con el hecho de que Cristo estuviera 3 días en el infierno y que Satanás tuviera a Cristo bajo sus pies. Eso nunca ocurrió. Si usted lee los evangelios, va a ver que la oración final de Cristo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cierto? Entonces, aún la muerte de Cristo no fue de ninguna manera rendida a Satanás. La muerte de Cristo fue específicamente el pago expiatorio por la salvación de los redimidos, y fue un pago a Dios, no a Satanás. Satanás no tiene poder sobre Dios, y Cristo nunca iba a rendirse, obviamente, bajo el poder de Satanás. Entonces, específicamente fue eso. Él bajó ahí a proclamar su victoria sobre esos demonios y todo lo demás, proclamando su victoria, no dando una segunda oportunidad, porque también a veces usan este texto para decir que Él fue a predicar el evangelio para que la gente se arrepintiera. Eso no puede ser, porque la Biblia dice específicamente en el libro de Hebreos que está establecido que las personas mueran una sola vez y después de este juicio no hay segundas oportunidades. Entonces, ese es el mensaje detrás de eso. Ok, muy bien. La segunda pregunta viene de 1 de Colosenses 1:20. Dice, ¿por qué dice que reconcilió también a los ángeles? Ok, cuando se habla hay que ver todo en su contexto, ¿verdad? La Biblia dice que todas las cosas fueron reconciliadas por Cristo. Todas las cosas. Si usted lee el texto, dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de Él, repito, ya sean los que están en la tierra, en los cielos y bajo los cielos. Ahora, ahí dice todas las cosas consigo mismo. A ver, la pregunta viene ¿de cuál? De Colosenses 1:20. Uh-huh. Sí, 1:20. Ok, pero el texto 20 no menciona ángeles específicamente. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de él, repito, ya sean los que están en la tierra y las que están en los cielos. Pero bueno, el punto al final, ok, es que la creación, desde el momento en que el hombre pecó, todo lo que está en la creación cayó bajo maldición. Todo. Entonces, la única manera en que la maldición es revertida
fue a través del sacrificio de Cristo, porque Dios estableció que ese era el mecanismo por el cual Él iba a perdonar los pecados de los, y en este caso quien necesitaban redención, quien necesita redención es los hombres, porque de los ángeles hubieron un grupo de ángeles que cayeron y esos no van a ser redimidos, o sea, no van a ser perdonados. Esos ángeles están condenados eternamente, no tienen, de hecho, la reconciliación fue específicamente por el hombre y por la creación en el sentido, la tierra va a ser renovada, o sea, todo lo que la creación, lamentablemente con la caída, la Biblia dice que Dios todo lo que había creado era bueno. Desde el momento en que Adán pecó, Dios lanzó una maldición que abarcó no solamente a la raza humana, sino que abarcó la creación. A partir de ahí Dios dijo, con el dolor de tu frente tendrás que producir el fruto de tu trabajo para que puedas alimentarte, ¿verdad? Y la tierra empezó a dar cardos y todo lo demás. Entonces eso fue fruto de la maldición. Entonces, cuando se habla ahí de redimir, se está hablando de la redención específicamente de la creación, pero los ángeles no van a ser redimidos porque los ángeles no van a ser perdonados. O sea, los ángeles caídos nunca van a ser perdonados. Los únicos que van a ser perdonados son los hombres a los cuales Dios llama salvación en Cristo. ¿Ok? Y la creación también va a ser redimida porque la Biblia dice que en la carta de Pedro dice que, en el capítulo 2 dice que toda la creación va a desaparecer por fuego y que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Dice también en el libro de Apocalipsis en los capítulos 21 y 22. Ok, muy bien. La próxima pregunta dice que si la iglesia va a sufrir la tribulación. Bueno, nosotros enseñamos que la iglesia va a ser raptada antes precisamente del tiempo de la tribulación, ¿verdad? La escritura dice que la iglesia tiene la esperanza bienaventurada, o sea, el hecho de que el próximo evento en la historia profética sería el advenimiento de Cristo por la iglesia, lo que se conoce como el rapto de la iglesia, que está en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Y cuando uno lee la escritura, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que es donde se narra obviamente la escatología futura, si usted lee el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis 1:19 da la estructura del libro y dice que hay tres partes, ¿verdad? Dice las cosas que has visto y se refiere a Juan, lo que Juan vio en Patmos en el capítulo 1, las cosas que son, y narra en los capítulos 2 y 3 y específicamente están enfocados en lo que es la historia de la iglesia, ¿verdad? Y después dice, y las cosas que han de ser después de esto. Y así empieza el capítulo 4. Empieza diciendo, después de esto se abrió una puerta en el cielo. Ahora, cuando uno lee la escritura, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, capítulo 20 específicamente, que es el reino, siempre que se habla de la iglesia, se está hablando de los creyentes en el cielo, nunca en la tierra. Y cuando se habla de la tribulación, se está hablando, obviamente, de hombres que son incrédulos, ¿verdad? Y todo lo que va a pasar en ese tiempo va a ser un tiempo en que el enfoque de Dios va a estar específicamente, si uno es cuidadoso en la lectura, se va a dar cuenta de que el enfoque va a estar sobre Israel, que es el otro pueblo de Dios que lamentablemente por su incredulidad rechazó a Cristo. Y entonces ese va a ser el tiempo en el cual Dios va a enfocar su atención en Israel, ¿verdad? Dios va a mandar los 144,000, va a mandar los 2 testigos, va a mandar y va a haber un avivamiento. Entonces, si usted compara ese texto también con lo que aparece en Romanos capítulo 10 y 11, en el cual se habla de que cuando se llene, cuando termine el tiempo de la plenitud de los gentiles, o sea, cuando todos los gentiles, y los gentiles se refiere a todos aquellos que no son cristianos, judíos, perdón, sean salvos, dice que Dios va a volver su vista sobre el pueblo de Israel específicamente, y que entonces, dice, todo Israel será salvo. Entonces, uniendo esos textos bíblicos, ¿verdad? Porque la escatología no se puede sacar de un solo lugar, uno se da cuenta de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros dice, esperando tenemos la esperanza bienaventurada del hecho de que Cristo venga por su iglesia, no esperando el hecho de pasar por la tribulación específicamente. Muy bien, ok. La próxima pregunta viene de Apocalipsis 2:10 y dice, ¿qué son los 10 días de tribulación en Apocalipsis 2:10? Ok, obviamente cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis tenemos que entender que en el libro de Apocalipsis hay lo que se conocen como mucho lenguaje figurado, ¿cierto? Entonces,
como dijo ahorita, los capítulos 1 y 2 de Apocalipsis narra específicamente la historia de la iglesia específicamente. ¿Ok? Cuando se menciona en el libro de Apocalipsis, se menciona específicamente que va a haber un periodo al principio que va a ser un tiempo de aparente paz. Bien, y cuando se habla ahí de tribulación por 10 días, se está hablando de que va a haber un periodo breve de tiempo en el cual va a haber cierta persecución sobre ciertas personas. Bien, como recuerda, estamos hablando, cuando se leen los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se está hablando de la historia de la iglesia y se ve de tres perspectivas. Desde una perspectiva histórica, ¿ok? O sea, cuando Juan escribió estas cartas, habían 7 iglesias en Asia Menor llamadas de esta manera. Estaban las iglesias de Éfeso y hemos visto las cartas también que están ahí, ¿verdad? Y entonces hay una perspectiva también que es profética. En cierto sentido, estas iglesias representan lo que iba a pasar en la historia de la iglesia. O sea, a lo largo de la historia de la iglesia iba a haber ciertos momentos en los cuales la iglesia va a atravesar obviamente por adversidades, por dificultades, por ciertas pruebas, ¿verdad? Entonces, específicamente tiene que ver con uno de esos periodos de tiempo en la historia en los cuales va a haber de alguna manera persecución quizás a la iglesia y las personas van a tener que sufrir algún tipo de persecución por ser creyentes específicamente. Ok, muy bien. Esta próxima pregunta dice que si la iglesia católica es una apóstata o nunca fue una iglesia cristiana. Ok. ¿Qué hace una iglesia una iglesia? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hace una iglesia una iglesia? Bueno, lo que nos hace iglesia es el hecho de que Dios nos llama a salvación en Cristo. Nos llama a salvación. Entonces tenemos que entender que quien declara lo que es una iglesia es la palabra de Dios y es el Señor mismo, ¿cierto? Entonces, una iglesia está compuesta por personas que han sido llamadas del mundo, han sido redimidas para vivir para la gloria de Dios. Eso es una iglesia. Y una iglesia tiene como su centro el Evangelio. El Evangelio es el corazón de la iglesia, ¿verdad? Si usted lee en el libro de los Gálatas, por ejemplo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, Pablo está haciendo una defensa específicamente del Evangelio y está rebatiendo a un grupo de judaizantes en aquel tiempo que estaba pidiéndole a los creyentes que volvieran a circuncidarse, que volvieran a practicar ciertos ritos del Antiguo Testamento. Y Pablo enfatiza el hecho de que dice que si alguien predica un evangelio diferente, dice Pablo, si alguien predica un evangelio diferente, es anatema, es maldito. ¿Ok? O sea, está bajo la maldición de Dios, no bajo la bendición de Dios. Entonces, lamentablemente, la Iglesia Católica no tiene el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica promueve un falso evangelio desde el momento que promueve las obras como un medio de salvación. Cuando uno lee la Escritura se da cuenta en Efesios capítulo 2 que Pablo dice que por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, es de donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación nunca va a ser por gracia. La salvación es solo por gracia, por obra, siempre va a ser por gracia, por fe y en Cristo. O sea, no hay nada que nosotros podamos aportar a la salvación. La salvación es un regalo, un don de Dios que Dios nos da a nosotros y nosotros lo recibimos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Entonces, desde el momento que se añade cualquier cosa a la gracia de Dios, deja de ser gracia. Entonces ya sería por esfuerzo humano. Desde el momento que una iglesia pervierte el evangelio, Pablo lo dejó claro en el libro del Gálatas. Si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Entonces, eso también lo dijo, por ejemplo, R.C. Sproul. Desde el momento que la Iglesia Católica condenó el evangelio verdadero, se condenó a sí misma. Entonces, en realidad, la Iglesia Católica no es una iglesia, es una secta. ¿Por qué? Tiene al Papa como cabeza de la iglesia cuando la iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Tiene autoridad, que es el Papa y la Curia Romana, son los que definen cómo se interpreta la Biblia y son los que tienen autoridad. La autoridad de la Curia Romana está al mismo nivel de la Escritura. O sea, están poniendo la palabra de los hombres
al mismo nivel y muchas veces por encima de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen las sectas, ¿verdad? Eso es lo que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, todo el mundo. Tiene un líder que es el que decide cómo son las cosas. Tienen libros que definen cómo interpretar la Biblia. Entonces, todo eso hace de la Iglesia Católica una secta. Por muchos años la Iglesia Católica incluso prohibió leer la Escritura. Por muchos años las misas eran en latín. O sea, la gente ni siquiera entendía lo que estaban diciendo. Y ha habido el mayor enemigo del Evangelio a lo largo de la historia del cristianismo, desde el año 500 aproximadamente hasta el siglo XV, fue precisamente la Iglesia Católica. Entonces, de hecho, obviamente, sabemos que hoy somos evangélicos porque creemos en el Evangelio, y lo que pasó fue que hubieron hombres dentro de la Iglesia Católica, Martín Lutero y todo lo demás, que fueron monjes que se dieron cuenta leyendo la Escritura que la Iglesia Católica estaba errada, y entonces decidieron traer de vuelta a la Iglesia la Escritura, y la consecuencia fue que ellos fueron perseguidos y muchos fueron asesinados, ¿verdad? Por predicar el verdadero Evangelio. Entonces, cuando una iglesia persigue el verdadero Evangelio, cuando una iglesia no acepta la palabra de Dios como autoridad suprema, y cuando predica un Evangelio distorsionado, es una secta, no es una iglesia. Lamentablemente no son una iglesia. Ok, muy bien. Esta próxima pregunta regresa al libro de Apocalipsis y dice, ¿nos puede dar un resumen corto de Apocalipsis de la iglesia? ¿De Apocalipsis de qué? Dice, ¿nos puede dar un resumen corto de Apocalipsis de la iglesia? Ok, no entiendo bien la pregunta, pero bueno, el Apocalipsis es fácil. Como dije, la estructura del libro está en el capítulo 1:19, ¿verdad? Que dice que hay 3 partes en el libro. Bien, el capítulo 1 narra lo que pasó con Juan en ese contexto, la visión que él tuvo de Cristo, ¿verdad? Que Cristo le apareció y le dio la visión, y a través de él recibió la revelación. El capítulo 2 y 3 narra la historia de la iglesia, narra los eventos de la iglesia. Tiene, como dije, 7 iglesias que estaban presentes en aquel tiempo, y esas iglesias representan la historia de la iglesia en sentido general. A partir del capítulo 4, el capítulo 5, uno empieza a ver que se abre una puerta en el cielo y empieza la adoración en el cielo, ¿verdad? A partir del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19, lo que se narra es precisamente lo que empieza el periodo de tribulación, ¿ok? El periodo de tribulación. Entonces se narran cómo Dios va a juzgar en ese tiempo a los incrédulos, ¿verdad? A las naciones, y Dios va a enfocar su rostro específicamente en su pueblo. Narra un periodo en el cual va a haber un avivamiento tremendo, pero al mismo tiempo va a haber una persecución tremenda. En ese periodo de tiempo, por ejemplo, las personas que se conviertan van a ser decapitadas por confesar a Cristo. El enemigo va a establecer un sistema que para poder comprar o vender va a haber una marca que la gente se va a tener que poner, y el que no tiene la marca no va a poder comprar. O sea, no puede vivir, porque si usted no puede comprar, no puede comer, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí va a empezar un tiempo de prueba increíble que va hasta el capítulo 19. En el capítulo 20 se narra que, obviamente, en el capítulo 19 se narra el advenimiento de Cristo en juicio. Al final de la tribulación, Cristo va a venir a la tierra. Ahora, a diferencia del arrebatamiento, que Él viene, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que Él viene a las nubes y levanta a la iglesia. En el capítulo 19, Él viene a la tierra, y en ese contexto va a venir lo que se conoce como la batalla, que seguramente ustedes han oído mencionar mucho porque es muy famosa por los testigos de Jehová, la batalla de Megiddo, la batalla de Armagedón, ¿verdad? En que la Biblia dice que Él va a venir y va a juzgar y condenar a todos aquellos que son sus enemigos, ¿verdad? Va a haber un tiempo en el cual unas naciones van a ir contra Israel, y Él va a venir y va a librar a su pueblo de manera obviamente espectacular. Entonces, en el capítulo 20 se narra lo que se conoce como el milenio. Los primeros versos del capítulo 20 narran el hecho de que va a haber un reino de 1000 años. Cristo literalmente va a reinar en Israel por 1000 años. Y en ese tiempo va a ser un tiempo de restauración, en el cual se dice que va a estar el león con el cordero, ¿verdad? Y que las personas que mueran con 100 años se va a pensar que apenas vivieron. Va a ser un tiempo en el que va a haber una semi-restauración, vamos a decir así.
Y ese gobierno va a ser de 1000 años, en los cuales Cristo literalmente va a reinar por 1000 años, estableciendo su reino desde ahí. La Biblia dice que va a tener un reinado sobre toda la tierra, ¿cierto? Ahora, en ese periodo de tiempo, obviamente, van a haber personas que están redimidas, pero todos los que estén vivos en el final del periodo de la tribulación, que entren vivos ahí, Dios va a permitir al final, la Biblia dice que al final de esos 7 años, Dios va a permitir, porque en esos 7 años Satanás va a estar atado, dice en los primeros versículos del capítulo 20. Después de eso, va a ser liberado nuevamente y va a permitir una rebelión final, que es la que se conoce como la batalla final, la batalla de Gog y Magog, en la cual Dios va a permitir que alguna gente que realmente no tiene convicción se rebelen, pero después de eso ya viene el juicio final, ¿verdad? Y ahí, obviamente, todos los incrédulos de todas las épocas van a ser juzgados y van a ser, entonces que va a ser inaugurado el infierno, porque el infierno todavía no ha sido inaugurado, ¿verdad? Ahí es que va a ser inaugurado el infierno. Entonces, Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los incrédulos van a ser echados al infierno. Y entonces Dios va a decir en la Biblia que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Usted puede ver eso en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y termina con los redimidos en el reino de Dios, Jerusalén la celestial y todos los creyentes, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Dios en medio de ellos, reinando, y obviamente pues los redimidos en el estado eterno, donde no va a haber relación con el pecado y donde va a haber un gozo perpetuo y vamos a estar eternamente en la presencia de Dios. Ese es un resumen rápido del libro de Apocalipsis. Muchas gracias. Esta pregunta dice, ¿puede el Espíritu Santo debilitarse? No entiendo bien el concepto de la pregunta, pero el Espíritu Santo es divino. Él no puede debilitarse él como tal, como persona, porque el Espíritu Santo es omnipotente. Ahora, si se está hablando de en nosotros, su obra en nosotros es otra cosa, ¿cierto? Entonces, para entender la pregunta, voy a decirla. El Espíritu no se puede debilitar porque el Espíritu Santo es divino y por tanto es omnipotente. ¿Bien? ¿Se entendió eso? O sea, Dios no puede debilitarse porque dejaría de ser Dios. Entonces, pero en la obra en nosotros, bueno, la Biblia habla claramente de que el Espíritu Santo está en los creyentes y que el Espíritu se contrista cuando hay pecado, ¿verdad? Cuando nosotros somos rebeldes, cuando estamos en pecado, podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando actuamos en rebeldía y nos mantenemos en pecado, el Espíritu Santo, obviamente, que está en nosotros, va a obrar, va a traernos convicción, va a traernos a nosotros, a nuestra mente, el hecho de que estamos pecando, ¿verdad? Y al final, si una persona persiste en su pecado, lo que va a pasar es que Dios va a empezar a aplicar disciplina. Y bueno, la disciplina puede ir de todo tipo. Si usted lee en el libro de 1 Corintios 15, habla de que la disciplina puede ser pérdida de salud, puede ser incluso pérdida de la vida. Pero el hecho de que el Espíritu Santo abandone un creyente no puede ser, si esa es la pregunta que hay detrás de esto, porque la Biblia es clara de que después que una persona es habitada por Dios, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo lo deja claro, ¿verdad? De que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y creo que la pregunta viene así, que si el Espíritu Santo se puede debilitar en una persona. Creo que van en como digo, se puede contristar, se puede entristecer, el Espíritu Santo puede incluso llegar a un punto, como digo, en que va a empezar porque la función del Espíritu Santo en nosotros, en primer lugar, fue, ¿cuál? Traernos convicción de pecado, justicia y juicio, ¿verdad? En segundo lugar, fue regenerarnos. Esa obra le corresponde a Él, ¿verdad? A partir de ahí, Él es quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Él nos sella para el día de la redención. Él es el maestro que nos ilumina para poder entender la Escritura. O sea, el Espíritu Santo tiene muchas funciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, una de las funciones que tiene Él es traernos convicción cuando hay pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, obviamente estamos entristeciendo al Espíritu Santo porque la función de Él es santificarnos, ¿verdad? La obra de santificación también es el ministerio del Espíritu. Por tanto, cuando estamos obrando en la carne, estamos nosotros de alguna manera limitando la obra del Espíritu. Bien, en nuestra vida, por nuestra rebelión. Pero aún en ese periodo de tiempo, Él va a estar obrando en nosotros y va a estar trayéndonos convicción, ¿verdad? Cuando uno ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando uno ve, por ejemplo, en la vida de David,
¿verdad? En la vida de David. David era un creyente genuino y aunque la historia de la redención obviamente ha habido diferencias, pero la salvación siempre ha sido igual, por gracia, por fe y en Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Y usted ve la vida de David, por ejemplo, si usted lee el Salmo 32 y el Salmo 51, son los salmos de convicción, en los salmos de arrepentimiento de David. Si usted empieza a leer en el Salmo 32, David dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, está diciendo las consecuencias que trae el pecado en el corazón, y lo que está diciendo, tu mano estaba fuerte sobre mí. O sea, ¿qué significa? El objetivo de Dios cuando Dios llama a una persona a redención es santificación. O sea, Dios nos justifica, ¿para qué? Para santificarnos, para que podamos entrar a su reino y glorificarnos, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en pecado, obviamente está fuera de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, la función del Espíritu, el ministerio del Espíritu en ese tiempo es precisamente eso, es traernos convicción para que nosotros nos podamos arrepentir y entendamos lo que estamos haciendo mal y podamos volvernos y podamos confesar nuestro pecado y pedir perdón, ¿verdad? Ese es su ministerio. Pero en ninguna manera, después que una persona es salva y es sellada por el Espíritu, en ninguna manera el Espíritu va a dejar a esa persona. Si esa es la pregunta que hay, como digo, porque por ejemplo, cuando David dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, él está hablando en un contexto diferente, teológicamente hablando. En aquel tiempo, los reyes, los profetas y los sacerdotes, para su ministerio requerían la unción del Espíritu Santo. Y en ese contexto David está hablando desde su perspectiva como rey, ¿verdad? No quites tu espíritu de mí, porque Saúl, que es el rey que había antes de él, cuando pecó, Dios retiró el espíritu. Y significa que Dios retiró su bendición de él, ¿verdad? Y es lo que está pidiendo David en ese contexto, ¿no? Pero un creyente genuino nunca va a perder el espíritu, si eso es lo que están preguntando. Como digo, Romanos 8 es claro al respecto. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, muy bien, muchas gracias. Esta pregunta dice: ¿cómo debe un cristiano lidiar con la culpa de sus pecados pasados? La Biblia es clara al respecto. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que hay que hacer es arrepentirse genuinamente. Y el arrepentimiento implica varias cosas. Implica que reconocemos que estuvimos en pecado, que nos duele ese pecado, que nos arrepentimos de ese pecado, ¿verdad? Y que vamos a evitar en el futuro volver a caer en él. Entonces, arrepentirnos del pecado, confesarlo genuinamente a Dios, o sea, decirle a Dios: Señor, este pecado, yo cometí este pecado, yo lo confieso delante de ti y pido tu perdón. Ahora, después que uno se arrepiente y confiesa el pecado, la Biblia es clara cuando dice que Él es fiel y justo para perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. No importa. A veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que hay pecados que son más grandes que otros, ¿verdad? Y que son más importantes que otros. A veces pensamos, por ejemplo, que el pecado de la homosexualidad es más grande que el pecado de mentir o que el pecado de robar, pero al final todo pecado nos separa de Dios. Todo pecado nos condena. Todo pecado es odioso para Dios. Entonces, cuando uno confiesa realmente el pecado, la Biblia dice claramente que Dios nos perdona. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que entender es que si Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado que nosotros hayamos confesado, si Él está dispuesto a perdonarlo, ¿quién soy yo entonces para no perdonarme? En el momento en que yo digo yo no puedo perdonar eso, uno está diciendo que uno es más justo, más santo que Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios es capaz de perdonar cualquier pecado, y por ejemplo, cuando usted ve, Pablo dice: yo soy el más grande de los pecadores. Y literalmente fue un gran pecador. Pablo fue uno de los que de alguna manera estuvo involucrado en la muerte de Esteban y de muchos creyentes del Nuevo Testamento. O sea, dio su voto en el Sanedrín y todo lo demás para que la gente fuera ejecutada. Participó en la muerte de mucha gente. Persiguió a la iglesia. Se dice que él se gozaba en ver a la gente yendo a la prisión. O sea, hizo cosas tremendas. Sin embargo, Dios lo perdonó, ¿verdad? Entonces, no hay pecado muy grande que Dios no pueda perdonar. Bien, cuando Dios te perdona, ¿quién soy yo entonces para decir yo no puedo perdonar? Y ese es el punto que tenemos que entender nosotros, que muchas veces pretendemos ser más justos que Dios y muchas veces decimos: no, yo nunca voy a perdonar a esa persona.
cuando un creyente entiende el perdón de Dios, uno tiene que entender que si Dios me perdonó a mí, yo tengo que estar dispuesto a perdonar a todo el mundo, no importa qué pecado haya cometido. Entonces, la Biblia dice claramente, y usa obviamente una ilustración, ¿verdad? Dios no olvida nada, pero la Biblia dice que Dios toma nuestros pecados, los tira al fondo del mar y Él nunca más se acuerda de ellos. Esa es la manera en que lo ilustra. Pero obviamente Dios no se olvida nada porque Dios es omnisciente. Pero lo que está diciendo es que Él nunca más lo va a usar en contra nuestra. O sea, después que uno le confiesa un pecado, los pecados que confesamos ya han sido castigados en Cristo. ¿Entienden eso? Por tanto, cuando una persona va a un juzgado, voy a ponerle el ejemplo para que usted entienda en la práctica, ¿verdad? Si usted va a un juzgado y se le acusa de un delito, bien, y usted llega allí y se presenta todas las evidencias y al final el juez concluye que usted está libre de cargo, que usted ha sido perdonado, nadie más puede acusarlo por ese mismo delito. Porque ese delito ya fue evaluado y se determinó que usted no es culpable. De perseguirlo nuevamente, no se puede, en las leyes no se permite eso. ¿Okay? Entonces es lo mismo. Cuando Dios perdona un pecado, no lo va a volver a traer en contra nuestra. ¿Okay? Ya Dios lo perdonó de una vez y para siempre. Lamentablemente es nuestra mente pecaminosa la que a veces nos lleva a dudar de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y a sentir. Entonces muchas veces nos guiamos en nuestra vida cristiana, en vez de guiarnos por la fe, nos guiamos por los sentimientos. Porque sentimos culpa por lo que hice, por lo que dije, por lo que sea. Tenemos que entender que si Dios nos perdona, nosotros tenemos que tener la capacidad para creer eso por fe y librarnos de eso. Si realmente nos arrepentimos, si realmente lo confesamos, si realmente nos estamos apartando de Él, si Dios nos perdonó, tenemos que sentir libertad de decir, yo creo en que Dios es misericordioso y por tanto Él me perdonó y tengo que gozarme en eso y tengo que creer realmente que Él me perdonó. Si no lo creo es porque estoy dudando en la misericordia de Dios y en el perdón de Dios y en el amor de Dios. ¿Sabe? Dios sabía todos los pecados que nosotros íbamos a cometer antes de llamarnos a salvación. Dios sabía que a pesar de ser redimidos íbamos a volver a pecar y aún así nos llamó a salvación. Entonces tenemos que entender eso. O sea, Dios no es como nosotros. Nosotros generalmente juzgamos a las personas. El amor nuestro, y este es el error que cometemos aún los cristianos muchas veces, el amor nuestro es condicional, ¿cierto? En el sentido de si tú me haces las cosas bien como yo quiero, si tú te portas como yo quiero, si tú eres bueno según mi estándar, yo te amo. Si no eres bueno, si no haces las cosas según mi estándar, si no es como yo quiero, ya no te quiero. Entonces, si Dios actuara así con nosotros y nosotros tuviéramos que ganarnos el amor de Dios, nunca hubiéramos ganado el amor de Dios. Realmente, porque nosotros seguimos pecando. Entonces, y muchas veces, por ejemplo, una persona tiene una relación con otra persona, tú le haces 10 cosas buenas, pero le hiciste un error y ya se olvidaron las 10 cosas buenas. Ya todo el enfoque está en lo malo que hizo esa persona. Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, Jesús puso una enseñanza muy clara en cuanto a la enseñanza de los dos deudores, ¿verdad? Recuerdan, yo creo que he hablado de ella ya en la predicación unas veces. Un rey que tenía un siervo y el siervo le debía una suma impagable y lo llamó a cuentas y el hombre, el rey dijo, lo voy a vender a él con toda su familia para que me pague. Pero la deuda que tenía nunca iba a poderla pagar. Y el hombre empezó a llorar y le pidió no sé qué. Y si usted lee la escritura, el pasaje dice exactamente, y el Señor le perdonó la deuda. ¿Qué significa? Le perdonó por completo. ¿Qué significa? No tenía que pagarle nada, ¿verdad? Dice que este hombre salió, se encontró un consiervo, y el consiervo lo que le debía era una minucia en comparación a lo que él le debía al rey. Lo que le debía era un poco, pero ¿qué dice la escritura? En vez de hacer lo mismo, él se enojó, agarró al hombre por el cuello y lo mandó para la cárcel. Bien. Ahora, ¿qué pasó? Hubieron unos oficiales que se enteraron de esto y le avisaron al rey, y el rey lo mandó a buscar. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdoné la deuda. ¿Y tú hiciste esto con este hombre? Bueno, ahora vas a ir al calabozo hasta que no pagues el último cuadrante. Obviamente la deuda seguía siendo impagable. Lo que está diciendo ahí es que mientras una persona que dice que es cristiana no esté dispuesta a perdonar a otra persona, cualquiera sea la cosa que le haya hecho, mientras no esté dispuesta a perdonar, la comunión con Dios está interrumpida. Podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos ofrendar, podemos cantar, podemos arrodillarnos, podemos hacer lo que hagamos. Si tenemos rencor en nuestro corazón contra cualquier persona, si no estamos dispuestos a perdonar y si actuamos, murmuramos de otra persona,
estamos en pecado y por tanto la comunión con Dios está interrumpida. ¿Ok? Aun cuando la relación con Dios nunca se rompe, un creyente que está odiando a otro creyente, que está guardando el rencor a otro creyente, que está murmurando a otro creyente, la relación con Dios está en ese momento, aunque no está cortada, pero obviamente ese creyente va a estar bajo la disciplina de Dios, porque está en rebelión contra Dios, porque Dios nos manda a perdonar. Entonces el perdón es crítico en las relaciones y obviamente yo tengo que también perdonarme a mí mismo. Cuando yo confieso realmente un pecado, tengo que entender que si Dios me perdona, yo no soy nadie para jugar. Yo no estoy por encima de Dios, ¿verdad? Entonces el perdón es uno de los elementos centrales en la vida del cristiano, porque toda la vida cristiana empieza con el hecho de reconocer que Dios me perdonó mis pecados, porque yo no merecía que Dios hiciera eso. Yo no merecía que Cristo viniera a morir por mis pecados. Y a pesar de que yo no merecía, Dios decidió hacerlo por su gracia. Entonces la vida cristiana es una vida de gracia, de perdón, de misericordia, de amor, de paciencia, no de rencor, no de odio, no de murmuración, no de división. Muy bien. Ok, la próxima pregunta está en el mismo tema. Dice, ¿cómo, por qué y cómo nos disciplina Dios cuando pecamos? Esa es una pregunta muy buena también, como todas las que han hecho. La disciplina de Dios puede ir de varias maneras, ¿verdad? Obviamente, podemos ver, por ejemplo, cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos en el Salmo 51, que David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, una de las cosas que pasa es que obviamente perdemos el gozo de la salvación, el gozo de servir, el gozo de estar en Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente como estamos en rebeldía con Dios, como dije, la relación de un creyente con Dios nunca se va a interrumpir. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a abandonar a un hijo suyo, ¿verdad? Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie les arrebatará de mano. Sin embargo, desde el momento que un creyente está pecando, la armonía de la relación con Dios se interrumpe. Bien, entonces, obviamente Dios empieza a traer convicción a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas que pasan es que empezamos a sentir culpa y eso es parte también de la manera en que Dios nos va, obviamente, disciplinando. Empezamos a sentir culpa. Pero es culpa genuina. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Sabemos que estamos haciendo algo mal, pero lo seguimos haciendo. Vamos a perder el gozo de la salvación. O sea, el gozo de saber que estoy en comunión con Dios. También, como dije, va a haber muchas otras maneras en que Dios puede hacerlo. Por ejemplo, Dios puede permitir que llegue si seguimos haciéndolo y por un tiempo Dios va a permitir, por ejemplo, que llegue una enfermedad a nuestra vida. Dios puede permitir que llegue una enfermedad. Y si seguimos haciéndolo y no nos arrepentimos, como dije, al final Dios puede permitir incluso que venga la muerte física. Y eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto en el capítulo 15, ¿verdad? Que recuerden, por ejemplo, si usted ve la iglesia todos los meses, el primer domingo de cada mes, nosotros celebramos la Santa Cena. La Cena del Señor es algo importantísimo para la iglesia. ¿Por qué? Porque la Cena del Señor es un tiempo en el cual como iglesia nosotros estamos diciendo que estamos identificándonos con Cristo a través de la comunión. ¿Ok? Pero la Cena del Señor es un llamado del Señor a la iglesia al arrepentimiento y a la fe. Es un llamado del Señor a que nosotros entendamos que Él busca un pueblo santo. O sea, el llamado del Nuevo Testamento es, sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, Dios está obrando en su pueblo y la manera en que Dios está obrando en su pueblo es, Dios llama a un pueblo, lo justifica, lo santifica para después glorificarlo. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es santificarnos, que nosotros crezcamos en nuestra semejanza con Cristo. Bien, y eso es una obra progresiva. Lo que va a pasar es cuando nosotros estamos en rebeldía, Dios va a empezar a aplicar esa disciplina, ¿verdad? Y si usted lee en el 1 Corintios 15, hubo gente que se mantuvo en rebeldía y se mantuvo asistiendo a los cultos, se mantuvo participando de la Cena del Señor y Dios primero permitió que algunos se enfermaran y después permitió que algunos se murieran. Y como digo, hay otras consecuencias más, pero Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera. Al final, cada padre disciplina a su hijo como mejor le parece y obviamente su sabiduría, Él siempre va a usar los mejores métodos con cada uno de nosotros. Su objetivo siempre es amor y su objetivo siempre es traernos de vuelta a Él y su objetivo siempre es restituirnos, porque la disciplina en Escritura, tanto la disciplina de Dios como la disciplina de la iglesia debe ser siempre para
para atraer de vuelta al pecador y obviamente restituirlo, ¿verdad? De que la persona entienda lo que debe hacer y entienda lo que Dios quiere de él y que pueda vivir de una manera que realmente le traiga gloria a Dios. Que muy bien. Esta pregunta dice, ¿es bíblico rendir cuenta entre los hermanos? Claro que sí. La Biblia dice claramente, confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Entonces, ¿cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo crecer espiritualmente si yo no tengo alguien con quien yo pueda orar, alguien con quien yo pueda confesarle cuáles son mis debilidades, alguien con quien yo pueda venir y decir, ¿sabes qué? Estas son mis tentaciones y yo necesito que tú me apoyes, me ayudes a cómo puedo yo crecer si no tengo alguien que en un momento de prueba yo pueda ir a pedirle ayuda, consejo, dirección. Entonces, el rendir cuenta es parte de la vida cristiana, es parte del crecimiento cristiano. No puede haber ningún cristiano solitario, no puede haber ningún cristiano que esté viviendo la vida cristiana en soledad. Cuando la Escritura habla de la iglesia, habla como un grupo de creyentes que están juntos, comunión, en armonía y que siguen los principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, el rendir cuenta es parte de lo que debemos hacer todos. La Biblia dice claramente que en la iglesia todos los creyentes debemos ser discipulados, todos debemos ser discipulados para que podamos crecer. ¿Por qué? Porque como la ilustración que pone es que somos como una persona cuando se convierte como un niño, espiritualmente hablando, y necesita a alguien que sea más maduro, que sea quien le instruya y lo guíe en el camino de Dios. Entonces, esa persona, precisamente esa persona que es el que está discipulando a otra persona, es su mentor espiritual, es la persona con la cual puede contarle o preguntarle precisamente qué necesita hacer para crecer en las diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos debemos rendir cuenta en la iglesia, todos debemos rendir cuenta, porque es la manera en que nos ayuda a cuidarnos unos de otros, a cuidar los unos por los otros, y a tener alguien con quien podamos depender y confiar cuando necesitamos. Porque al final de cuentas, todos en algún momento vamos a necesitar algún consejo, todos en algún momento vamos a necesitar apoyo, todos en algún momento vamos a necesitar ayuda, ¿cierto? Entonces, obviamente Dios quiere que en el pueblo de Dios haya esas cosas, haya gente con la cual podamos contar, ¿bien? Y no que estemos aislados, porque si no, cuando usted tiene una duda o algo así, usted necesita tener a alguien que usted pueda decir, ¿sabes qué? Yo puedo llamar a esta persona y esta persona me va a responder y me va a ayudar en esta área. Entonces, ese es el patrón bíblico y es lo correcto, definitivamente, que haya rendición de cuenta entre todos los hermanos. Ok, muy bien. Esta pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano bautista calvinista y un cristiano bautista protestante? Bueno, lamentablemente existe mucha confusión y bueno, la diferencia fundamental que yo puedo ver es que la mayoría de las iglesias que no son bautistas reformadas son arminianas. Y esa es la división teológica que hay, ¿verdad? El arminianismo y el calvinismo. Y ustedes saben que la diferencia es bueno, para los que no saben. El calvinismo dice que el hombre era incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Por tanto, la salvación viene por la gracia de Dios, el llamado eficaz de Dios, ¿verdad? Y que es por pura gracia, viene mediante la fe en Cristo, y que los cristianos van a permanecer hasta el final porque Dios los va a guardar, ¿verdad? Entonces, o sea, son una serie de doctrinas fundamentales, como se conoce como doctrina de la gracia. Lo que es el arminianismo cree que el pecador tiene suficiente gracia en sí mismo como para buscar a Dios por sí mismo sin la gracia de Dios. O sea, al final ellos creen que el pecador puede por su fe recibir la salvación y que entonces la regeneración es el resultado de la fe. O sea, esa es la manera en que ellos invierten. Ellos creen que la fe de ellos es la que causó la regeneración. En vez de, el calvinismo dice que la regeneración es la que produce fe. Bien, entonces esa es la diferencia fundamental entre ambos. Obviamente el arminianismo es una doctrina errada,
pero no la considero una herejía, porque una herejía era, por ejemplo, el pelagianismo, porque el pelagianismo sí decía que el pecado de Adán y Eva nada más afectó a Adán y Eva y no afectó a sus descendientes. Ahora, eso ya sí es una herejía radical, ¿verdad? Entonces, pero el arminianismo es un error teológico serio, pero no es una herejía al punto de decir, porque esa gente al final también predican el hecho de que Cristo es el único medio de salvación, que en Cristo está la salvación. O sea, el resto de la doctrina son prácticamente iguales, pero esa es la parte esencial entre unos y otros, ¿cierto? Entonces, lamentablemente existe mucha confusión, existe mucho ataque de ambos lados, y muchas veces yo lo que he visto en el tiempo que tengo es que muchas veces ni los arminianos saben realmente lo que enseña el calvinismo, y muchas veces los calvinistas tampoco entienden muy bien lo que enseña el arminianismo, y por eso hay tanto ataque. Y al final lo que tenemos que entender es que la salvación es una obra de gracia y nuestra misión es predicar el evangelio. Y obviamente yo me identifico con la parte calvinista, ¿verdad? Pero si ustedes ven, yo nunca digo yo soy calvinista, porque algo que aprendí hace muchos años de Martín Lutero, y hay una iglesia luterana, y es una contradicción. Martín Lutero dijo, ¿quién es Lutero para que ustedes se llamen luteranos? ¿Acaso Lutero murió por ustedes? Yo soy simplemente un saco de huesos. Llámense cristianos, que es lo que todos nosotros somos. Entonces, yo trato de evitar ponerme esos... llamarme de esa manera, ¿verdad? Yo soy calvinista, yo soy esto, yo soy aquello. No, yo soy cristiano y obviamente estoy de acuerdo con la doctrina de Calvino, yo estoy de acuerdo con las doctrinas de la gracia, estoy de acuerdo con, los pilares de la reforma protestante. Creo que son es la verdad bíblica y eso es lo que enseñamos y proclamamos, ¿verdad? Pero al final lo que tenemos es que seguir predicando el evangelio y Dios es el que va a traer convicción a las personas que están equivocadas, ¿verdad? Pero esa es la diferencia fundamental que veo. ¿Ok? Muy bien. Esta pregunta dice, ¿está usted completamente de acuerdo con la Confesión Bautista de Fe de Londres, 1689? La mayoría parte de ellos sí. Sí, es una excelente confesión de fe, tiene una enseñanza muy buena. Hay una sola cosa en la cual no estoy de acuerdo y es con escatología. Es todo. Pero con lo demás sí. Y escatología, para los que no saben, escato tiene una palabra griega que significa enseñanza de los últimos tiempos. Pero exceptuando eso, el resto sí. La Confesión de Londres es una magnífica confesión de fe, tiene una enseñanza increíble. Y está, como dije, exceptuando eso, el resto de la enseñanza que tiene, sí, es esencial. De hecho, es parte de lo que uso muchas veces en mi preparación, la leo con frecuencia y sí, es una excelente confesión de fe. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta dice, ¿por qué un libro como Esther, que no menciona a Dios, al templo, a Jerusalén, ni a la oración, se encuentra en la Biblia? Ok, hubo debate en cuanto a si ese libro debía estar incluido o no, por esas mismas razones. Sin embargo, obviamente, cuando uno lee el libro de Esther, se va a dar cuenta que en el libro de Esther hay una enseñanza increíble referente a la manera en que Dios en su soberanía obra en su pueblo, ¿verdad? Cómo Dios usó a una mujer para, a través de ella, lograr salvar a su pueblo escogido. Porque si Esther no hubiera estado en la posición que estuvo, y si Mardoqueo no hubiera influido en Esther, y si Esther no hubiera logrado influenciar en el rey, la orden que había era erradicar a los judíos de la faz de la tierra. Entonces tenemos que verlo dentro de la historia de la redención. El pueblo de Israel ha sido perseguido muchas veces, ¿verdad? Sabemos que los egipcios trataron de destruirlo, sabemos que a lo largo de la historia ha habido mucha gente que lo trató de destruir. Entonces esa fue una de las veces específicamente en los cuales hubo una persecución tenaz contra los judíos. Y Dios usó a estas personas, y específicamente a Mardoqueo y Esther, para salvaguardar a su pueblo, ¿verdad? Y de alguna manera que los judíos pudieran salvarse en medio de una persecución increíble. Entonces, obviamente también los creyentes judíos vieron la autoridad del libro, vieron una de las cosas que tiene la Escritura es que como al ser inspirada por Dios, su enseñanza, lo que la Biblia enseña, inspira, transforma las vidas. Y cuando usted lee el libro de Esther, usted puede ver el Espíritu de Dios obrando en ese libro, porque trae convicción, ¿verdad? A través de
la manera en que ocurre la historia, usted ve la soberanía de Dios y ve la mano de Dios obrando en Esther, en Mardoqueo, en la historia y en la redención de los judíos. Porque ahí hubo un acto de redención de alguna manera de los judíos también. Muy bien. Esta pregunta ya está algo que esto ya había mencionado. Dice, ¿la cena del Señor es cada semana o cada mes? Las iglesias definen exactamente en qué frecuencia deben hacerlo, ¿verdad? Hay algunas iglesias que la celebran cada semana, otros que la celebran una vez al mes, depende de cada congregación decide eso. No existe una prescripción. Cuando leemos la Escritura vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos se dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, las oraciones y todo demás. Entonces, muchas iglesias lo hacen semanalmente, otras iglesias lo hacen una vez al mes. Es una determinación en este caso del liderazgo de la iglesia. No veo ningún problema en hacerlo cada semana tampoco. Como digo, lo importante es que cada vez que se haga, y debe hacerse con frecuencia, se enfatice el simbolismo que tiene. Recuerden que cuando hablamos de la cena del Señor, 1 Corintios 15, Pablo lo dice, cada vez que partimos este pan y bebemos esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor. O sea, estamos recordando a la iglesia el hecho de que Cristo dio su vida por nosotros, que Él se identificó por nosotros en su advenimiento, en su vida y en su muerte, y que nosotros ahora nos estamos identificando con Él, ¿verdad? Estamos diciéndole a Cristo, tú eres la única razón por la cual yo soy salvo y dependo de ti para salvación y todo lo demás. Entonces, tenemos que recordar que al participar de la cena también, se nos hace a nosotros, como su pueblo, énfasis en el hecho de que tenemos que permanecer en santidad para poder participar de la cena del Señor. Entonces, como iglesia, debemos estar conscientes de eso. No participar de la cena del Señor de una manera negligente, sino al contrario, debemos de confesar nuestros pecados para no participar de la cena, como dice, indignamente, ¿verdad? Entonces, pero particularmente yo no tengo ningún problema en que se haga semanalmente. Simplemente, mientras hay que dedicar el tiempo que lleva, porque es un acto que a pesar de ser simbólico, debemos entender de que estamos entrando en un momento del culto que obviamente, como el resto del culto, merece reverencia, pero que especialmente es un llamado al arrepentimiento en los creyentes. ¿Ok? Entonces, si por mí fuera lo pudiéramos hacer semanalmente, no hay ningún problema. Okay. Muy bien. Al contrario, creo que sería bueno. Ok, muy bien. Esta pregunta dice, ¿son las personas en las iglesias pentecostés o arminianas considerados hermanos en la fe? Sí, sí. Ok. Hay que entender que la iglesia pentecostal no tiene una historia en la tradición eclesiástica. Cuando nosotros hablamos de nuestra fe, por ejemplo, mi fe no es mía, mi fe es una fe histórica, y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Cuando yo hablo de fe, yo veo entre mis padres de fe, o sea, entre las personas que de alguna manera influyeron en mi vida espiritual, yo miro hacia atrás y yo puedo decir, por ejemplo, que uno de mis padres de fe fue, obviamente, saliendo de Jesús, que es el personaje principal, y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los apóstoles, vamos a partir de la historia de la redención. Agustín de Hipona fue un teólogo que impactó mi vida, ¿verdad? Calvino fue un teólogo que impactó mi vida. Martín Lutero fue un teólogo que impactó mi vida. Entonces, cuando miramos hacia atrás, por ejemplo, todas estas confesiones de fe, la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe bautista, esa fe es mi fe. ¿Ok? O sea, lo que creemos en cuanto a la doctrina, no lo inventamos, no es nuevo, no es algo que empezamos a ver ahora, es algo que viene de la historia de la iglesia. ¿Se entiende? Ahora, la iglesia pentecostal o carismática empezó en el 1901 y se expandió como en el 1905, 1906.
y tergiversó algunas doctrinas esenciales. Por ejemplo, usted ve que ellos creen que existen los dones en este caso, especiales que fueron dados a los apóstoles, ¿verdad? Como el don de profecía, el don de, obviamente, hablar, traer nueva revelación, que en aquel contexto era importante porque no estaba en el Nuevo Testamento. Ellos creen que todavía está vigente, que se dan nuevas profecías. O sea, una serie de cosas. Esos dones que fueron dados a la iglesia en un contexto determinado para validar a los apóstoles, porque a través de ellos se iba a establecer el fundamento de la iglesia, como dice Efesios 2:20, ¿verdad? Entonces, ellos creen que esos dones están vigentes. Y, ¿qué pasa? Por ejemplo, usted va a una iglesia pentecostal y va a ver que hay gente que está en nueva profecía. Gente que está diciendo, Dios me dijo que te dijera. Ahora, eso es subjetivo. ¿Cómo yo sé que Dios te dijo a ti eso? Algo, ¿verdad? Es subjetivo. Yo no puedo saberlo. Yo no tengo manera de saberlo. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo Dios habla? Bueno, ya Dios dio su palabra, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, tenemos en nuestra mano la palabra profética más segura, que es la Escritura. Por tanto, ellos empezaron a enseñar, el énfasis de ellos está específicamente en las nuevas profecías, en las sanidades, en los milagros, pero tenemos que entender que lo que están enseñando muchas veces contradice la Escritura. Si usted ve la gente más prominente dentro del movimiento, ha enseñado, por ejemplo, Benny Hinn, que ha sido uno de los promotores más fuertes de todo ese movimiento, de ahí viene el movimiento de la prosperidad, y viene un montón de enseñanzas que son falsas completas. El evangelio ahí no existe. Y encima de eso, usted oye profecía de cosas que dan profecía que después no se cumplen. La Biblia dice claramente que si un hombre da una profecía y no se cumple, el tal profeta es un mentiroso y debía ser apedreado en el Antiguo Testamento. Pero yo no veo que nadie hoy dé una falsa profecía y después sea expulsado de la iglesia por ser un mentiroso. Siguen dando profecías. Usted ha visto, ha habido algunos de esos falsos profetas que han dado varias profecías que no se han cumplido y después siguen como no pasa nada y a la gente se le olvida. Entonces, dentro de lo que es la iglesia sí la hay. Sí hay hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha recibido a Cristo por la fe es mi hermano. Ahora, hay muchos de ellos que son creyentes genuinos, pero hay algunos de ellos que no son creyentes, sobre todo aquellos que están usando el movimiento para enriquecerse y para manipular a la gente y han hecho de ciertas doctrinas, por ejemplo, el movimiento de la prosperidad, han hecho su baluarte para engañar a la gente y sacarle dinero. ¿Me entiendes? Pero dentro de la iglesia pentecostal, yo conozco mucha gente que son creyentes que tienen convicciones, aman a Cristo, sirven a Cristo y tienen gozo en Cristo y muchas veces tienen mucho más compromiso que algunos de nosotros. Entonces tenemos que entender que sí hay creyentes ahí que tengan errores. Hay que entender una diferencia entre un error doctrinal y una herejía doctrinal. Y sobre todo hay que entender, hay que hacer una distinción entre creyentes genuinos y alguna gente que está dentro de la iglesia que están manipulando doctrinas para lograr ciertos objetivos. Entonces esas son diferencias que hay que establecer. Y en última instancia, el juicio de Dios, y en última instancia, mi rol siempre es enseñar la verdad y que el Espíritu Santo sea el que traiga convicción, ¿verdad? A cada persona y lo convenza de aquellas cosas en las cuales puede estar equivocado. Muy bien. Tenemos 5 minutos. Ok, esta próxima pregunta dice, ¿puede un creyente orar al Señor para pedir un don? Por ejemplo, el don de evangelismo o de enseñanza. No. Los dones los da el Espíritu Santo en el momento de la conversión y los da por su voluntad soberana. Ahora, buena pregunta también. Todas han sido buenas, pero bueno. El don de evangelismo, si usted se pone a ver, la Biblia habla específicamente que todo creyente debe ser un evangelista. Entonces nosotros no tenemos que esperar a que Dios nos dé el don de evangelismo para evangelizar, porque evangelizar no es más que compartir la buena noticia de lo que Cristo hizo en nosotros. Y todo el mundo debe ser un evangelista. Entonces, todo creyente, todo aquel que está en Cristo, debe evangelizar. Bien, para los dones específicamente los da el Espíritu Santo y Él los da con un propósito específico y es edificar la iglesia. Dios conoce
cuando Él llama a los creyentes, conoce las necesidades específicas que tiene cada congregación y Él va a dar los dones específicos en relación a su propósito en ese contexto específico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, en la iglesia, esta iglesia va a ver las personas que hacen falta para que la iglesia sea edificada y Él va a dar los dones acorde a su voluntad soberana. Entonces, yo no puedo... si usted lee, por ejemplo, en las cartas de los Corintios, eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Que algunos decían, querían tener los dones especiales y estaban desechando los dones del servicio. Y al final, todo don es importante. Póngase a pensar, y a veces pensamos que hay cosas más importantes que otras, pero si usted se pone a pensar, si no hubiera alguien que limpiara el local, se imagina cuando pasen 3 meses y nadie limpia aquí, nadie bota la basura, ¿cómo va a estar esto aquí? Nadie puede entrar. Entonces hace falta personas que sirvan y que boten la basura y que limpien el local. Todo es importante en el cuerpo de Cristo. Entonces no hay ningún don que sea más importante que el otro. Todos los dones del Espíritu son importantísimos. Y en ocasiones hay dones que son importantísimos, por ejemplo, y que muchas veces las personas no lo valoran porque piensan que no son tan relevantes. Pero todo don tiene el propósito de edificar la iglesia y Dios va a dar los dones en su sabiduría en el contexto para los dones que hacen falta específicamente para que la iglesia sea edificada. Ok, creo que quedan 4 minutos para una pregunta más. Uh-huh. Dice, ¿nos puede dar una breve explicación de la maldición de Deuteronomio 28? Ok. Si usted lee la escritura, el contexto está súper claro, ¿verdad? Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Dios, ¿quién lo sacó? Fue Dios. Fue una obra de Dios de principio a fin. Dios llamó a Moisés, Dios envió a Moisés, Dios dio 10 plagas y la última fue la plaga. ¿Cuál fue la última plaga? La Pascua, ¿verdad? En que las familias tenían que sacrificar un cordero y la sangre puesta en el dintel y todos los primogénitos iban a morir y los que no tuvieran los morían, ¿cierto? Ahora, ahí el faraón permitió que Israel saliera y Dios hizo milagro, lo sacó de Egipto, después le cayeron a todos los judíos, desapareció el ejército. Ok, Dios los trajo hasta la tierra prometida después de 40 años, porque cuando primero llegaron, Dios les había mandado para que entraran y ellos hubieron 12 espías y de los 12, 10 dijeron, no, son hombres muy grandes, tenemos miedo, después de todo lo que había dicho Dios con Faraón y todo lo demás, tenemos miedo, no sé qué. Y entonces Dios los castigó y tuvieron 40 años en el desierto. Bueno, al final el punto es que Dios usó a Josué, entraron a la tierra prometida. Y Israel conquistó esa tierra y ahora tenían ciudades que no habían construido, tenían casas que no habían construido, iban a tener una tierra de la cual fluía leche y miel, ¿verdad? Iban a tener muchas bendiciones. Y entonces Dios los llama ahí y les dice, acuérdate de donde te traje y de todo lo que he hecho por ti. Yo pongo todo esto, yo te redimí y he puesto todo esto delante de ti. Bien, te lo he dado, es un don, un regalo que yo te he dado. Tú no te lo ganaste, yo te lo gané. Yo soy quien te lo da. Y ahora tienes estas bendiciones. Bueno, escúchame bien. Si tú me obedeces, estas son las bendiciones que vas a tener. No va a haber mujer estéril, va a haber fruto en abundancia, vas a tener cosechas grandes, no vas a tener, los enemigos no van a poder conquistarte, vas a tener paz. O sea, le promete un montón de cosas. Bien, por la obediencia, por obedecer los mandamientos de Dios, por obedecer los decretos de Dios, los estatutos de Dios. Al mismo tiempo, Él le advierte, pero si tú no me obedeces, entonces las consecuencias van a ser estas. ¿Qué va a haber? Las mujeres no van a dar a luz, la tierra no te va a dar el fruto de la manera que tú quieres, enemigos van a venir y te van a conquistar y te van a volver a subyugar y vas a volver a ser esclavo y vas a... ¿Ok? Entonces ese es el contexto de un llamado de Dios a un grupo de personas que Él ya había bendecido al permitirle entrar a la tierra prometida para que ellos
se acordaran de ser fieles a Él. Ese es el contexto. Advirtiéndole del peligro que había delante, ¿verdad? Pero eso es lo interesante, y es que si usted ve, recordemos, ese grupo de gente que entró ahí, ese grupo de gente que iba a entrar ahí, recuerde que hubo un proceso, porque el pueblo, de los que salieron de Egipto, nada más entraron 2 personas a la tierra prometida, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró. ¿Por qué razón? Por la desobediencia. Entonces, esto es un llamado nuevamente. Dios nos bendice y nosotros muchas veces, lamentablemente, nos olvidamos las bendiciones y empezamos a buscar caminos para vivir de una manera independiente de Dios. Entonces, eso es el contexto, ¿verdad? Un llamado siempre al creyente: recuerda quién soy, recuerda lo que te he dado, recuerda mis bendiciones, recuerda la manera en que yo he obrado en ti, y no obres de manera desleal. Ese es el llamado específicamente. Ese es el contexto detrás de eso, ¿verdad? Así que, bueno, hermanos, lo vamos a dar hasta ahí. Muchas gracias a todos y me gustaría que oráramos una vez más. Nuestro Dios, damos gracias porque tu palabra es clara y en ella tú nos enseñas, Señor, la manera en que tú quieres que vivamos, Padre, y sabemos que todos nosotros estamos en crecimiento, nadie ha llegado allá. Pedimos que tú en tu sabiduría y en tu gracia, Señor, nos ayudes a aprender de las lecciones que tú has dado a tu pueblo, Señor, porque al final todas esas cosas que pasaron con Israel, Señor, están ahí precisamente para enseñarnos a nosotros a no dar, a valorar las bendiciones que tú nos das, Señor, y a entender el hecho de que debemos ser fieles a ti, que debemos, Señor, honrarte, obedecerte, glorificarte en nuestras vidas. Padre, gracias por mis hermanos, por el interés que ellos tienen en crecer en la fe y por todo su propósito, Señor, que es aprender cada día más de ti. Yo pido, Señor, que tú les bendigas, que tú bendigas sus vidas espirituales, Señor, y que en tu gracia tú nos sostengas, Señor, y nos ayudes para que podamos continuar con ese mismo anhelo, ese mismo deseo, que nada ni nadie nos robe el gozo de poder, Señor, estar constantemente en comunión contigo y poder, Señor, obedecer tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, una vez más, y te damos la gloria y la honra, y pedimos nos lleves con tu gracia y tu bendición hasta nuestros hogares, los lugares que vamos a ir en esta noche, y nos prepares para mañana tu día, el poder adorarte como tú mereces, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.